Cuando piensas en Kung Fu, probablemente imaginas a David Carradine caminando descalzo por el desierto, o la voz del maestro Khan susurrando lecciones sobre paz y autocontrol. Pero en 2026, mirar atrás se siente distinto, porque la mayoría del elenco que dio vida a ese mundo ya no está. Key-Luke, el sabio maestro Po, murió en 1991 tras sufrir un derrame cerebral. Su legado pionero en Hollywood apenas fue reconocido en su momento. Scatman Crothers, que iluminaba cada escena en la que aparecía, falleció en 1986 a causa de un cáncer de pulmón. Y David Carradine mismo, el rostro de Kung Fu, fue hallado muerto en circunstancias inquietantes y misteriosas en una habitación de hotel en Bangkok en 2009, una muerte que aún hoy está rodeada de especulación. La mayoría se fue en silencio, pero sus historias no. David Carradine como Kwai Chang Caine. Con solo 36 años, David Carradine entró en la historia de la televisión como Kwai Chang Caine en Kung Fu, un papel que rompió todas las convenciones del western. Sereno, descalzo y guiado por la paz interior, Caine ofrecía una fuerza tranquila pocas veces vista en la televisión estadounidense. Carradine, aunque no era de ascendencia asiática, encarnó la filosofía espiritual del monje Shaolin con una gravedad que hizo al personaje inolvidable. Pero ese legado vino acompañado de controversia, especialmente cuando Linda Lee Cadwell, viuda de Bruce Lee, afirmó públicamente que la serie se basaba en un concepto robado a Bruce. Los años posteriores a Kung Fu fueron una montaña rusa para Carradine. Obtuvo una nominación al Globo de Oro por Bound for Glory, mostró su lado más excéntrico en Death Race 2000 y cayó en el caos personal, arrestos por desnudez, abuso de sustancias y relaciones desordenadas. Aún así, resistió. A comienzos de los 2000, Quentin Tarantino revitalizó su carrera de forma brutal y poética. Bill en Kill Bill era todo lo que Caine no era: letal, manipulador y magnífico. Esa interpretación le valió un premio Saturn y una nueva generación de fans que nunca había visto Kung Fu. Pero la vida de Carradine terminó en tragedia y misterio. En 2009, mientras filmaba en Bangkok, fue encontrado muerto en el armario de su hotel, con una cuerda atada al cuello y a los genitales. Las autoridades tailandesas lo calificaron como asfixia erótica accidental. Su familia lo disputó. Una segunda autopsia descartó el suicidio, pero no pudo confirmar homicidio. Surgieron teorías: asesinato, humillación, conspiración. Lo que quedó fue un hombre venerado y malentendido, que una vez dijo: «La mayoría de las mujeres de mi edad son mucho mayores que yo». Carradine murió a los 72 años, dejando más de 200 papeles, 5 esposas y una muerte tan desconcertante como los personajes que interpretó. Su tumba está en Forest Lawn, pero el enigma de sus últimas horas sigue vivo. Keye-Luke como el maestro Po. Keye-Luke ya era un pionero en Hollywood mucho antes de interpretar al maestro Po en Kung Fu, pero ese papel selló su lugar en la historia de la televisión. Sereno, medio ciego y hablando con sabiduría poética, el maestro Po guiaba a Kwai Chang Caine por un camino espiritual de autocontrol y fortaleza interior. Su frase, «Cuando puedas arrebatarme el guijarro de la mano, será el momento de partir», se volvió icónica. Fuera de cámara, Luke describía el papel como la encarnación de todo lo noble de la cultura china. Cuando Kung Fu se estrenó en 1972, Luke estaba en sus 60 avanzados y ya era uno de los actores chino-estadounidenses más visibles del cine. Había sido Li Chan, el audaz hijo número 1 en las películas de Charlie Chan, y el Kato original en los seriales de The Green Hornet. Había diseñado carteles de cine, pintado murales dentro del Grauman's Chinese Theater y prestado su voz a todo, desde villanos de Space Ghost hasta el anciano señor Wing en Gremlins.
Incluso dobló a un antagonista de Bruce Lee en Enter the Dragon. A pesar de ese legado, Luke rara vez obtuvo los papeles protagónicos que merecía. Hollywood solía encasillarlo como el anciano sabio o el acompañante, nunca como el héroe central. Aún así, siguió trabajando con gracia y profesionalismo feroz, bien entrados sus 80. Falleció en 1991 a los 86 años, tras un derrame cerebral, todavía activo en cine y televisión. Radam Espera como el joven Kane. Radam Espera, conocido para el mundo como Saltamontes, es hoy el último miembro principal sobreviviente del elenco original de Kung Fu. Interpretó la versión joven de Kwai Chang Caine en 48 de los 60 episodios de la serie entre 1972 y 1975, ganándose un estatus de culto discreto por sus escenas junto al maestro Po de Kei-Luk. Décadas después, mira la serie con orgullo, pero también con una crítica clara. Actualmente vive en Francia y está retirado desde 2017 tras una exitosa carrera en la electrónica de video. Pera ha hablado abiertamente sobre el reboot de The CW. Su objeción no es la diversidad, aplaude al elenco totalmente asiático, sino el uso del título para algo que, según él, se toma licencias muy grandes con el original. Señala el cambio de la contención espiritual a la acción sobrenatural y lamenta que el reinicio diluya el corazón pacifista de la serie. David Carradine solía decir que era una serie contra la venganza, recuerda Pera. Esa filosofía significaba algo. Después de Kung Fu, Pera interpretó al interés amoroso de Mary Ingalls en Little House on the Prairie y tuvo apariciones esporádicas en televisión hasta que dejó la actuación en 1987. Con solo 28 años, dio un giro hacia el emprendimiento tecnológico y no miró atrás. Hoy tiene 66 años y espera organizar un evento por el 50º aniversario de la serie en Los Ángeles. Pese a las controversias de casting, Pera subraya que Kung Fu dio a muchos actores asiáticos sus primeros trabajos sindicalizados. Todo el mundo en la ciudad trabajó en ella, dice. Y casi 50 años después, Saltamontes aún recuerda las lecciones del maestro Po. Philip An como el maestro Kan. Philip An, hijo del líder independentista coreano An Chang-ho, hizo historia como uno de los actores asiático-estadounidenses más duraderos de Hollywood, aunque gran parte de su carrera la pasó interpretando personajes alejados de su propia herencia. Nacido en Los Ángeles en 1905, An fue elegido una y otra vez como generales japoneses, sirvientes chinos y orientales sin nombre, pese a ser orgullosamente coreano-estadounidense. Aun con ese encasillamiento, aportó dignidad silenciosa a cada papel, ninguno más que el del maestro Kan en Kung Fu. Como maestro Kan, An encarnó la serenidad y la autoridad moral. Su presencia calmada y deliberada fue el corazón espiritual de la serie, citando a menudo la filosofía oriental con claridad inquietante. Fuera de cámara, An veía la serie como una oportunidad para introducir al público estadounidense valores como la no violencia y la disciplina interior, principios en los que creía profundamente. Dijo una vez que poder recitar enseñanzas confucianas, palabra por palabra ante el público, fue uno de los mayores honores de su carrera. Sin embargo, detrás de esa fortaleza tranquila había un hombre que soportó décadas de estereotipos. Durante la Segunda Guerra Mundial, An interpretó con frecuencia a villanos japoneses en películas bélicas, papeles que le valieron amenazas de muerte de estadounidenses incapaces de separar al actor del enemigo. Irónicamente, su padre había muerto en un campo de prisioneros japonés. An sirvió en el ejército de Estados Unidos y más tarde abrió un restaurante exitoso en Los Ángeles, llegando a ser alcalde honorario de Panorama City. Philip An murió en 1978 a los 72 años. Su legado, honrado póstumamente con una estrella en Hollywood, en 1984,
permanece no solo como el maestro Kan, sino como un pionero que resistió y trascendió las limitaciones de Hollywood. James Hong, como el maestro Iwan Q. A los 94 años, James Hong es el actor vivo más longevo de la serie original Kung Fu, y posiblemente el más imparable. Entre 1972 y 1975, hizo varias apariciones especiales en la serie, aportando peso y autoridad a personajes secundarios en una época en la que los actores asiáticos solían quedar relegados a clichés. Pero mientras muchos recuerdan a David Carradine o a Kay Luke, Hong estaba construyendo silenciosamente algo mucho más grande, un legado. Nacido en Minneapolis en 1929, hijo de inmigrantes chinos, Hong sufrió racismo y exclusión mucho antes de pisar un set. Para cuando se unió a Kung Fu, ya había actuado en decenas de programas de televisión y películas, a menudo encasillado y muchas veces sin crédito. Pero perseveró y, más importante aún, contraatacó. En 1965, cofundó East West Players, la primera compañía teatral asiático-estadounidense en Estados Unidos, creando un espacio para otros cuando no existía ninguno. Avancemos hasta 2022, cuando Hong finalmente recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, a los 93 años. Ese mismo año ganó un premio del Sindicato de Actores por Everything Everywhere All at Once, donde interpretó a Gong Gong, un papel que le permitió canalizar décadas de dolor, orgullo y oficio en un personaje inolvidable. Ahora, en 2026, continúa dando voz al señor Ping en la franquicia Kung Fu Panda, comparando su propio recorrido con el de Po. Un hijo empujado hacia un camino, pero atraído por la pasión hacia otro. Nunca miré atrás, dice. Esto es lo que estaba destinado a hacer. Victor Sen-Yung como Tamo. Puede que Victor Sen-Yung no sea un nombre conocido en 2026, pero su rostro y su voz viven en los cimientos de la historia de la televisión estadounidense. Conocido sobre todo como Hop Sing, el leal cocinero de Bonanza, y antes como Jimmy Chan en las películas de Charlie Chan, Sen-Yung se abrió un lugar en Hollywood cuando muy pocas puertas estaban abiertas para los asiático-estadounidenses. Desde finales de los años 30 hasta comienzos de los 80, apareció en casi 100 películas y series de televisión, generalmente sin acreditar, a menudo mal elegido, pero siempre comprometido. En Kung Fu apareció en 7 episodios como Tamo, aportando gravedad a papeles secundarios en una época en la que pocos personajes asiáticos estaban escritos con dignidad. Fuera de la pantalla, también era un chef talentoso y autor de The Great Wok Cookbook, un detalle que se mezclaba de forma curiosa y apropiada con su papel de Hop Sing. Pero la vida real de Sen-Yung fue tan dramática como cualquier papel que interpretó. En 1972, sobrevivió a un secuestro aéreo y a una herida de bala a bordo del vuelo 710 de Pacific Southwest Airlines. Murieron 3 pasajeros. Más tarde apareció en To Tell the Truth, pero ninguno de los panelistas lo reconoció. Trágicamente, su muerte en 1980 pasó tan desapercibida como su nombre. Fue encontrado 10 días después de fallecer por intoxicación de gas en su casa de North Hollywood. Circularon rumores de crimen, pero la muerte fue declarada accidental. Pernell Roberts, su compañero de Bonanza, pagó el funeral y pronunció el elogio fúnebre. Tad Horino, como Cowled Head. Tadashi Horino apareció en varios episodios de Kung Fu entre 1972 y 1975, a menudo interpretando monjes o ancianos de aldeas con una presencia calmada y autoritaria. Actor de carácter fiable, trabajó de forma constante durante décadas, casi siempre en papeles pequeños pero memorables. Tras Kung Fu, mostró una notable versatilidad en películas como Red Sonja, Bill y Ted's Bogus Journey y Mulholland Drive.
También apareció en Columbo, MASH y Night Court. Aunque rara vez recibió papeles protagónicos, se convirtió en un rostro familiar dentro de la representación de personajes asiáticos en Hollywood. Tad Jorino murió en Los Ángeles el 3 de octubre de 2002, a los 81 años, prácticamente sin reconocimiento. Richard Liu como el maestro Sun. Richard Liu, nacido en 1903 en Maui, Hawái, fue uno de los rostros asiático-estadounidenses más reconocibles de Hollywood, aunque pocos conocían su nombre. En Kung Fu interpretó a varios monjes Shaolin y ancianos, figuras sabias y silenciosas que anclaban las escenas con autoridad. Pero fuera de la serie, Liu era otra cosa por completo, el villano predilecto de Hollywood en las películas de propaganda de la Segunda Guerra Mundial. Sus rasgos severos y su porte contenido lo convirtieron en un favorito para interpretar a generales japoneses e interrogadores despiadados, papeles que aceptaba con orgullo patriótico, pese a la ironía. Liu era chino-estadounidense y su familia había sufrido bajo la ocupación japonesa. Solía bromear diciendo que era el hombre que moría para ganarse la vida, interpretando una y otra vez suicidios rituales en pantalla. Su hija Beverly confirmó más tarde que nunca resintió el encasillamiento. Lo veía como una forma de servir a su país. Liu actuó en más de 200 películas y programas de televisión, entre ellos The Purple Heart, The Steel Helmet, The Man with the Golden Gun e incluso un episodio de Columbo. En sus últimos años apareció en The Incredible Hulk y en anuncios de Toyota. Siguió trabajando hasta bien entrados sus 80 y murió de una hemorragia cerebral en 1983. Algunos rostros de Kung Fu ya no están, y su legado quedó grabado en archivos y recuerdos. Otros siguen vivos a través de reposiciones, entrevistas o discretos homenajes familiares. Lo que está claro es que la serie dejó algo más que artes marciales. Dejó un modelo de cómo los personajes asiáticos podían cargar con profundidad, honor y dolor en la pantalla. ¿Qué personaje te impactó más? ¿El maestro Khan, Kane, u otro por completo? ¿Creciste viendo la serie o la descubriste más adelante? Cuéntanos en los comentarios. Y si este viaje por la memoria significó algo para ti, dale me gusta y compártelo con alguien que recuerde Kung Fu.